al apóstol Ismael Martínez. Un abrazo, apóstol, hasta Puebla, México. También saludamos al pastor Daniel Guerra en la ciudad de Recabuleu, Guatemala. También saludamos a nuestra hermana Mireya López, allá en Texas, El Paso, Texas. Un abrazo al doctor Favor, una bendición muy especial para cada uno de ellos. Saludamos y bendecimos a cada hermano, amigo en Cristo Jesús que está ya conectado. Les bendecimos con todo nuestro corazón. Esta tarde vamos a abrir la palabra del Señor en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dios puso en mi corazón compartir con ustedes este tema, que espero sea de grande bendición para la vida de cada uno de ustedes. Yo les aconsejo que tengan una Biblia cerca, un lapicero, para poder hacer las anotaciones del rema que Dios nos dé en esta. Yo sé que siempre Dios tiene una palabra de fe, de esperanza, de motivación, de fortaleza, de formación también para nuestras vidas. El tema de esta tarde, noche, se llama la disciplina del soldado. Vamos a hablar de esta disciplina. Yo sé que a muchas personas no mucho les agrada el poder, no mucho les agrada el ejército, pero yo en lo personal, a mí me gustó mucho la disciplina militar, aunque no tuve la oportunidad de ser un soldado. Sin embargo, me identifico mucho con el ejército. Quiero que veamos hoy todo ese ejemplo que la palabra del Señor nos enseña. Como hijos de Dios, como parte de la iglesia de Cristo y del cuerpo de Cristo, estamos militando en un ejército. Y como soldados de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conocer la disciplina militar. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, del verso 1 al versículo 7, la palabra del Señor dice así de esta manera: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Si me hace el favor de subrayar ahí en su Biblia, fortalécete en la gracia. El verso 2 dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Ahí también, por favor, ahí en el versículo 2, eso encarga a hombres fieles. El versículo 3 dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. También subraya ahí en el verso 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Verso 4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Subraye también, por favor, ahí, a fin de agradar al que lo reclutó como soldado. El verso 5 dice: y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos. El verso 7 dice: considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo.
Vea cómo el apóstol Pablo le da consejos a su hijo Timoteo. Se sabe que Timoteo fue un hijo espiritual del apóstol Pablo, el cual se discipuló con el apóstol Pablo, el cual el apóstol también lo lanzó para que Timoteo empezara su ministerio pastoral y luego llegara a ser uno de los apóstoles de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es una bendición tener un padre biológico, pero también es una gran bendición tener un padre espiritual. Los padres biológicos corrigen, disciplinan, aconsejan, y creo que el padre espiritual también hace lo mismo. Corrige, disciplina y aconseja. Y creo que esto es una de las grandes bendiciones que tiene un cristiano cuando tiene un padre espiritual. Regularmente a los hijos les cuesta recibir consejos de los padres, porque esto requiere obediencia o sujeción, más cuando el hijo cree que el padre está equivocado. Le cuesta mucho al hijo someterse, le cuesta mucho al hijo aceptar un consejo cuando aún el hijo se considera más inteligente o más sabio que los padres. El apóstol Pablo le da 6 consejos o recomendaciones a su hijo Timoteo, de los cuales por favor quiero que usted los vaya apuntando. No vamos a ver hoy los 6 consejos, pero por lo menos vamos a anotarlos. Creo que son muy importantes como el apóstol Pablo le hace ver esta parte a su hijo Timoteo. Lo primero que le dice es: fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Yo creo que para todo cristiano este consejo es muy importante. Tú y yo debemos de fortalecernos en la gracia que hay en nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, mucha gente cristiana no sabe qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de comprender que somos salvos por gracia. No somos salvos por obras, no somos salvos porque querramos. Esto es un don inmerecido. La gracia es algo que nuestro Señor Jesucristo derramó por cada pecador por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Pero esa gracia que hemos recibido, que viene de nuestro Señor Jesucristo, debemos de fortalecernos en ella. Y es lo que el apóstol Pablo le pide a su hijo Timoteo. El segundo consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, le dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar. Esto me llama mucho la atención porque dentro de las filas del ejército de nuestro Señor Jesucristo, lastimosamente, es muy difícil hoy encontrar hombres fieles. Fieles en todo sentido de la palabra, pero sobre todo fieles a Dios, fieles al llamado. El apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel al ponerme en este ministerio. Creo que esta es una característica que cada ministro de nuestro Señor Jesucristo debemos de tener, ser fieles a Dios. Y el apóstol Pablo dice: no le encargues la obra de Dios a nadie que no sea fiel. El tercer consejo que el apóstol Pablo le da a su hijo Timoteo es sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El tercer consejo me llama mucho la atención y es del que vamos a hablar en esta noche cuando empecemos a ver la disciplina del soldado. Pero el apóstol Pablo le pide a su hijo Timoteo que sufra con él penalidades. Creo que un hijo, un discípulo,
debe de saber que en el ministerio, en el llamamiento que Dios nos da, hay sufrimiento. Y que es hermoso para un hijo sufrir con su padre, a la par del Padre, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama también mucho la atención que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo que debe de sufrir penalidades con él como un buen soldado de Cristo Jesús. En todas las milicias, en todos los ejércitos, hay soldados, pero no todos son buenos soldados. Lastimosamente, también existe esa posibilidad que en cada ejército hayan malos soldados, gente que no ha comprendido el fin, el rol y el propósito de pertenecer a un ejército. El cuarto ejemplo que el apóstol Pablo le pone a Timoteo, el cuarto consejo, perdón, le dice, también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El evangelio es una carrera que tiene reglas y que la Biblia nos enseña que debemos de correr esa carrera puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, si vas a correr la carrera del evangelio o la carrera del ministerio, córrela para ganar. No la corras solo por correr. Córrela para ganar y sujétate a las reglas, a las normas que están establecidas en la palabra del Señor para que puedas obtener el galardón. El quinto consejo que el apóstol Pablo le da a su hijo Timoteo, le dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Ese quinto consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo es de un sembrador. Y yo creo que es importante que nosotros como hijos de Dios, siendo parte de ese ejército hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos hizo el llamamiento para pertenecer a Él, debemos de saber que en este llamado y en este ejército también hay que sembrar. Y por último, el sexto consejo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es: considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Considera lo que te digo. Yo creo que el mal de un hijo es quizás no considerar los consejos que su padre le da. Creo que muchos hijos estuviéramos mucho mejor si hubiéramos considerado cada consejo que nuestro padre biológico o nuestro padre espiritual nos dio para que tuviéramos un poco de más éxito en nuestra vida, tanto secular, en la vida familiar y en la vida espiritual. Hoy vamos a estudiar la disciplina de un soldado, pero quiero que por favor anote este rema que le voy a dar en este momento. De estas tres disciplinas que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, la disciplina del sembrador, la disciplina del atleta y la disciplina del soldado, yo creo que nosotros debemos de disciplinarnos en las tres disciplinas. Pero me llama mucho la atención y le voy a soltar este remo. Por ejemplo, el atleta se niega a sí mismo a muchos placeres carnales con el fin de ganar una corona. Por eso se esfuerza, por eso se limita, por eso se ejercita, porque tiene el anhelo, el deseo de ganar una corona. Y esto lo vemos mucho en el libro de Apocalipsis. A los vencedores les daré la corona de la vida, por ejemplo. El sembrador
come del fruto que sembró. El sembrador me llama mucho la atención porque él tiene la paciencia de esperar el proceso de la semilla para poder obtener fruto. Y dice aquí la escritura que el que siembra debe de ser el primero en recoger el fruto y aprovecharlo. Pero mire la gran diferencia entre el atleta y el sembrador con el soldado. Dice acá el apóstol Pablo que el soldado agrada a aquel que lo reclutó. El soldado no es como el atleta que recibe una corona. El soldado no es como el sembrador que come del fruto que sembró. El soldado trata de agradar a aquel que lo reclutó. Hoy tú y yo podemos ver estos tres aspectos, estas tres disciplinas individualmente y poder ser parte de ellas. Pero como buenos soldados, tenemos que tratar de agradar a aquel que nos reclutó, aquel que nos llamó a ser parte de la milicia celestial. Entonces vamos a empezar a estudiar esta disciplina. Acompáñenme a Josué en el capítulo número 5 y vamos a leer del versículo 13 al verso 15. Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. En la Biblia podemos encontrar cristofanías. ¿Qué significa eso? Apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Este príncipe de los ejércitos de Jehová que se le apareció a Josué es una cristofanía. Es nuestro Señor Jesucristo, literalmente, el que se le apareció a Josué. ¿Por qué podemos decir o por qué puedo yo decir que es una cristofanía? Si tenemos cuidado a leer en el versículo número 15, podemos ver desde la parte final, del versículo 14, que Josué se postró en tierra, le hizo reverencia. Estos principios, bíblicamente, no es aceptable que nadie se postre delante de un ángel o delante de una criatura o delante de algún hombre. El príncipe de los ejércitos de Jehová aceptó que Josué se postrara en tierra y que le hiciera reverencia, porque es el mismo Jesús el que se le presentó a Josué. Josué le dice al príncipe de los ejércitos de Jehová: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová le dice: quítate las sandalias de tus pies. Lo mismo que le dijo Jehová en la zarza ardiendo a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Entonces puedo ver yo que el apóstol Pablo, reconociendo esta parte
del capítulo 5 del libro de Josué, que nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de los ejércitos de Jehová, habla ahora a su hijo Timoteo, enseñándole que debemos de ser buenos cristianos, buenos soldados, buenos atletas y buenos sembradores. Vamos a regresar a segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Me llama mucho la atención esta parte con la que vamos a empezar hablando de la disciplina del soldado. Segunda de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Me llama mucho la atención porque para hablar el apóstol Pablo de la disciplina del soldado, primero le enseña a su hijo Timoteo que el soldado sufre penalidades y que nosotros como soldados de nuestro Señor Jesucristo debemos de entender que vamos a sufrir penalidades. ¿Qué tipo de penalidades sufre el soldado que se ha alistado de corazón al ejército cristiano? Vamos a ver por lo menos unos 4 sufrimientos, 4 penalidades que sufre el buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Primero, lo primero que la Biblia enseña es que estamos batallando con enemigos espirituales. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Dice así la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Lo primero que sufre el soldado son batallas. Nadie nos dijo a nosotros que en el evangelio no tendríamos batallas, no tendríamos sufrimiento. Y le preguntamos a cada soldado cuando va a la guerra, cuando va a la batalla, si hay sufrimientos. Seguramente el soldado nos va a dar una cátedra de todos los sufrimientos que hay como soldado en cada batalla. Los soldados regularmente pelean contra un ejército carnal, físico, que se puede ver. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros como soldados de Cristo estamos en una batalla donde nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es como lo que estamos pasando hoy en el mundo con esta pandemia. Estamos batallando contra un enemigo que no podemos ver, que puede estar en las cosas físicas, que puede estar en los ambientes, que puede estar en los aires. Pero que nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra fulano, contra sutano, contra mengano, no es contra aquel que critica, murmura contra nosotros o levanta algo en contra de nuestra vida. Nosotros como cristianos debemos de saber que todo lo que se levanta en contra de nosotros, sea hambre, sea desnudez, sean finanzas, sean parte de situaciones de salud, todo esto es espiritual. Y que por tanto debemos de ir y tomar las armas espirituales para poder enfrentar esa batalla que de todos modos sabemos que Dios está con nosotros. Lo segundo que debemos de saber, los sufrimientos y penalidades del soldado. Segundo, vamos a ser perseguidos. Todo soldado en la guerra pasa por momentos de persecución. A nadie le gusta ser perseguido por algo.
Es horrible que alguien nos vaya persiguiendo con amenazas de muerte. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículo número 11, me llama mucho la atención la versión, la NBI, la nueva versión internacional. Mateo 5:11, en esta versión dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Regularmente, cuando un soldado es perseguido, él busca dónde poder esconderse. Él lleva armas carnales para poder combatir y darle respuesta a los que lo estén persiguiendo. Pero nosotros los cristianos, nuestra manera de actuar es muy diferente. Y como buenos soldados de Cristo debemos de actuar tal y como la palabra de Dios nos enseña, porque la palabra de Dios nos da estrategias. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice que nos debemos de dar por bienaventurados, por 3 veces dichosos, cuando por causa de nuestro Señor Jesucristo la gente nos insulte, nos persiga y se levanten en contra de nosotros con todo tipo de calumnias. Es increíble que la palabra del Señor nos pide a nosotros como soldados no defendernos. Un soldado físicamente busca hasta la venganza, cómo poder no solo defenderse, sino vengar la muerte de sus amigos o el daño que el enemigo haya hecho. Pero en cambio a nosotros, como buenos soldados de Cristo, la Biblia nos pide perdonar. La Biblia nos pide bendecir a nuestros enemigos. Son armas poderosas para que nosotros podamos salir adelante y salir victoriosos ante este tipo de persecuciones. Tercero, como buenos soldados de Cristo, debemos de saber que nos van a odiar. Les decía que en el mundo no todos los soldados son bien vistos. Regularmente los enemigos, los que se dedican a desobedecer las leyes y las normas que ponen en las ciudades, los que se dedican a la delincuencia, no les agradan para nada el ejército y ninguno de los soldados. Estas personas odian a los soldados. Y nosotros como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo debemos de saber que no somos amados por todos. Que nos puede llegar a pasar lo que le pasó a José, el soñador, que aún sus hermanos lo odiaron. A mí, aún la misma familia, la gente cercana. Entonces, este tercer punto lo vamos a ver en Mateo capítulo 10. También la nueva versión internacional, la NBI, que es la que consulté esta tarde. Mateo 10:22 dice: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Yo sé que tú y yo hemos sido odiados de alguna manera porque hemos estado en Cristo Jesús, porque predicamos a Cristo Jesús. Y no nos debería de extrañar cuando aún alguien de la familia se aparta de nosotros, nos rechaza, nos repudia y hasta llega a odiarnos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Un buen soldado está preparado para poder estar capacitado para poder enfrentar el odio,
y no con odio, porque no se vence en el ejército de Dios, no se vence el mal con el mal. En el ejército de Dios se vence el mal con el bien. Ahí es donde somos victoriosos. Cuando no respondemos odio por odio, venganza tras venganza o diente por diente, sino podemos bendecir aún a esas personas, familias, amigos, aún enemigos que nos odian por causa de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 4, que esto está más tremendo todavía, mi amado hermano, que tú y yo como soldados de nuestro Señor Jesucristo debemos de saber estos puntos. El punto número 4 de sufrir penalidades por causa de nuestro Señor Jesucristo es este. Va a haber una pérdida de nuestra reputación. Escríbalo, por favor. Va a haber una pérdida de nuestra reputación. Yo sé que todos queremos tener una buena reputación, todos queremos tener un buen nombre, pero el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios y sobre todo a los ministros que hemos sido llamados para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Primera de Corintios capítulo 4, del versículo número 10 al versículo número 13, mire esta tremenda palabra. Así dice el Señor, versículo 10, por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros. Los fuertes son ustedes. A ustedes se les aprecia, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Si nos consideran escoria de la tierra, la basura del mundo, y así es hasta el día de hoy. El apóstol Pablo tenía esto bien claro. El apóstol Pablo sabía que entre el pueblo de Dios y los pastores, los ministros, tiene que salir ganando el pueblo de Dios. Nosotros como ministros nos toca que agachar la cabeza. A nosotros los ministros nos toca que reconocer que la iglesia de Cristo y la gente que nosotros ministramos deben de estar en una posición mucho mejor que la nuestra. No estoy hablando ni en jerarquía ni en autoridad, pero sí en todo lo que el apóstol Pablo enseña aquí. Por causa de Cristo nosotros somos ignorantes. Regularmente nosotros los ministros creemos saberlo todo. Y la soberbia y el orgullo no le luce a ningún ministro del Señor. Ustedes en Cristo son los inteligentes, dice esta versión. Los débiles somos nosotros, no somos los fuertes. A ustedes se les aprecia, a nosotros se nos desprecia. Y como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, dentro de las jerarquías que hay del ejército del Señor, a los que más nos ha dado Dios, más se nos demanda humildad, sencillez, amor hacia todas las personas. El otro punto que quiero compartir con ustedes, el primero fue sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es
la disciplina del soldado. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en la milicia, no sé cuántos de ustedes tuvieron algún amigo militar, pero yo he tenido la oportunidad en el ministerio de tener miembros, ovejas, que en algún momento pastoreé, que fueron militares. Y algunos han de seguir siendo militares. Si algo me gustó mucho a mí de la disciplina militar es su orden que tienen para poder vestir. La ropa bien lavada, la ropa bien planchada, los zapatos o las botas que usan bien boleadas, dicen en México, aquí en Guatemala decimos bien lustradas. Su uniforme es impecable. Me gustó mucho a mí esa disciplina del soldado porque empieza por su ropa. Entonces yo quiero que veamos, aplicándolo en figura, la disciplina de nosotros como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Primero, en predicar la palabra. Cada hijo de Dios y cada uno de los que estamos en el ejército de Dios tenemos que disciplinarnos en la predicación de la palabra. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la primera disciplina que nosotros tenemos que tener como cristianos. Usted y yo como ministros del Señor tenemos que meternos al ministerio de la palabra. Le predicamos a nuestra gente, le predicamos a nuestros discípulos, le predicamos a nuestros líderes, pero también debemos de enseñarle a nuestra gente, a la gente que se congrega con nosotros, que también ellos deben de predicar la palabra en las calles, en las casas, en los buses, en los trabajos, en el colegio, en la universidad. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a que prediquen la palabra y que la prediquen con el ejemplo, con sus vidas. Pablo le dice a Timoteo, como buen soldado de Cristo, dedícate al ministerio de la palabra, predícala, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Para poder predicar la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñar la palabra. Lastimosamente, mucha gente cristiana hoy no está escudriñando la palabra y no está predicando la palabra. Yo diría que entonces esta persona no es un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. La segunda disciplina que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo y a todos los hijos del evangelio es ser disciplinados en la oración. Efesios 6:18 dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la segunda disciplina que el soldado tiene que tener. Es orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y es importante saber, mi hermano, que la oración hoy día es la cenicienta de la iglesia. Esta pandemia está ganando a mucha gente cristiana, desanimándola,
porque ha dejado de leer la palabra, porque ha dejado de predicar la palabra y porque ha dejado de orar. Su devoción ha sido menguada y por eso es que muchos soldados hoy de Cristo están siendo vencidos. Tercero, la tercera disciplina que debemos de tener como buenos soldados de Cristo es congregarnos. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Mire esta tercer disciplina de un soldado, no dejando de congregarnos. Bueno, hoy día muchos pastores, por causa de las leyes y las normas que han puesto los gobernantes de la tierra, han cerrado las iglesias. Pero de todos modos, Dios le ha dado la estrategia a los pastores y a los apóstoles para que la palabra de Dios se siga predicando desde las plataformas de las redes sociales, como lo estamos haciendo esta tarde, por medio de Zoom y por medio de Facebook y cualquier otra plataforma más. Sin embargo, mucha gente cree que como las iglesias están cerradas, no tienen por qué congregarse. Están menospreciando la palabra que su apóstol le da, están menospreciando la palabra que su pastor da, están despreciando la palabra que el Espíritu Santo está mandando hoy a las iglesias. Eso quiere decir que esta persona no se está disciplinando, no se está aplicando. Aunque no vayan físicamente a una congregación, a un edificio, de todos modos no pueden dejar de oír la voz de su pastor. Me llama mucho la atención lo que en el Salmo 84, en el versículo número 10 dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Miren la expresión que hace el salmista acá. Hoy día, ¿cuál es la expresión de muchos cristianos? Han cambiado este versículo que dice que es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Ahora ellos dicen, es mejor estar 1000 días fuera de tus atrios que uno dentro de ellos. Qué impresionante. Cada pastor que tiene, por ejemplo, puedo ver yo en las redes, en las plataformas de apóstoles, que yo sé que en Guatemala tienen 12,000 miembros. Cuando ellos están dando por el Zoom y por el Facebook la predicación, ellos tienen conectados unas 1000 personas. De 12,000, 15,000 personas que físicamente estaban, ahora tienen 1000. Los pastores que tenían 100 personas, ahora tienen 12, 15 conectados. Porque se les ha pasado esta parte de la disciplina que debemos de tener como buenos soldados de Cristo Jesús. Debemos de estar conectados donde la máxima autoridad delegada por Dios en el rango de un coronel, de un teniente, de un general, hay una cita para que nosotros podamos estar ahí con ellos, oyendo las instrucciones que están viniendo de parte del Espíritu Santo. Punto número 4. Dentro de la disciplina del cristiano, debe de soportar todo por amor a los escogidos. Mire esta cuarta disciplina que debemos de tener como buenos soldados de Cristo, soportar todo por amor a los escogidos. Y esto lo enseña el apóstol Pablo
En segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 10. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si le preguntáramos a los soldados físicamente, ¿qué es lo que hay que soportar dentro de la milicia? Ay, Dios, yo sé que los soldados se van a desatar y nos van a empezar a decir todo lo que hay que soportar para poder ser un buen soldado. Hay que soportar las injusticias que muchas veces vienen de los rangos más altos. Hay que soportar el uniforme y las armas que hay que andar cargando a la hora de la batalla. Hay que soportar el hambre cuando estamos en el campo de batalla y estamos en plena guerra, ni siquiera nos recordamos que hay que comer. Hay que soportar el clima que hay, pero aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, como buen soldado de Cristo, todo lo soporto por amor a los escogidos. La milicia no es nada fácil. Militar en el ministerio, mi amado apóstol, ministro, profeta, militar en el ministerio que Dios nos ha dado no es nada fácil. Se soportan las traiciones, se soportan las infidelidades, se soportan los desprecios, los rechazos, pero es parte de la disciplina que nosotros como cristianos y como buenos soldados de Cristo debemos de conocer. Muy bien, ya pasamos la primera, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ya pasamos la segunda, la disciplina que un soldado debe de tener. Y ahora tercero, el soldado recibe órdenes y las cumple. Esto es parte de la milicia que debemos de conocer dentro del evangelio. Uno de los principios en el ejército es que cuando se da una orden, no se discute. Otro principio en el ejército es que se reconocen las autoridades y los rangos. Si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se aplicara a esta disciplina de un buen soldado, reconocería que las órdenes que vienen de los rangos altos no se discuten y que las autoridades se deben de reconocer, porque esto es parte de la milicia que pasa en todo ejército y debe de pasar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Lucas capítulo 7. Aquí hay una historia en Lucas 7 que tú y yo conocemos, la del centurión. Voy a leer nada más el versículo número 8. Lucas 7:8 dice, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Recuérdense que aquí está hablando un centurión, aquí está hablando un soldado que no ha alcanzado todavía el rango más alto dentro del ejército. Pareciera como que este centurión estuviera en un rango término, donde él tiene autoridades que le dan órdenes y las obedece. Y tiene abajo de él soldados a quienes él les da
les da una orden y ellos le obedecen. Yo creo que este es un principio que nosotros como buenos soldados de Cristo debemos de tener muy presente. Este ha sido un concepto que se ha olvidado dentro del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que son parte del ejército de Cristo que no respetan los rangos, no respetan las autoridades, no respetan los años, no respetan las canas, no respetan las experiencias de los que ya han militado durante más años que ellos. Puede ser que en alguna manera, como soldado, tú has alcanzado algunos grados, algunos rangos, pero si hay militares que llevan más años que tú, eso en la milicia se respeta. Y yo creo que aquí el centurión nos está enseñando un principio muy importante. ¿Por qué la iglesia de hoy y por qué muchos ministros de hoy no tienen autoridad sobre las huestes demoníacas, sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre lo que los rodea alrededor, que son ambientes negativos? Simple y sencillamente porque ellos no obedecen a sus autoridades. ¿Cuántos ministros quieren manejar su ministerio sin una autoridad, sin entregarle cuentas a nadie, sin respetar a nadie? La Biblia es muy clara en decir: si no te sujetas al que miras, tampoco te vas a sujetar al que no ves. En otras palabras, Dios ha puesto autoridades aquí en la tierra, autoridades físicas a las que tú y yo debemos de respetar. Pero en el ambiente espiritual, como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, debemos de saber que hay autoridades que Dios ha puesto a quienes hay que obedecer. Si estamos bajo una cobertura, pues hay que usar ese principio si quieres que Dios te bendice, si quieres agradar a Dios, y es sujetarte, someterte, obedecer a las autoridades. Si obedeces al que ves, estás obedeciendo también al que no ves. Por supuesto, si una cobertura te está sacando de la realidad de la doctrina sana, pues no tienes por qué obedecerlo. Pero si el apóstol, si tu cobertura o tu autoridad está dentro de los lineamientos de la palabra del Señor, pues yo creo que Dios siempre va a recompensar la obediencia de una esposa hacia su esposo como buena soldada de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a recompensar la obediencia de un esposo hacia su cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre va a recompensar la obediencia de los hijos hacia los padres. Dios va a recompensar la obediencia de los pastores hacia su apóstol. Y cuando ellos quieran ejercer alguna autoridad, puedan ejercer autoridad sobre cualquier cosa, estas cosas van a ser reprendidas porque tú eres un hombre que tienes principios, te sometes a la autoridad, puedes ejercer autoridad. Pero si no te sometes a autoridad, ¿cómo vas a poder tener autoridad? Por ejemplo, la Biblia enseña que sobre un grande hay otro más grande. Mi pregunta siempre ha sido, con aquellos pastores, cualquier tipo de pastor o ministerio, cuando uno le pregunta, ¿quién es tu autoridad? ¿A quién le entregas cuentas? ¿A quién te sometes?
Y puedes ver que alrededor de él no tiene ninguna autoridad. No se somete a ninguna cobertura. Entonces tú puedes dudar. Y tú puedes decir, aquí no hay una jerarquía del ejército celestial. Que aún el reino de las tinieblas tiene jerarquías, cuanto más el reino de Dios tiene jerarquías. Ahí hay serafines, hay querubines, hay arcángeles, hay ángeles, hay potestades, hay principados, hay seres vivientes. Entonces debemos de reconocer esas jerarquías y esas autoridades y someternos a ellas. ¿Cómo dice Colosenses? Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 22 y 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Subraya esa parte, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos recompensa, la herencia, aquella que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando le servimos. Muy bien. Voy a caminar un poco más rápido porque el tiempo se me está agotando. Vamos a ver el quinto punto que debe de tener un soldado. Y este quinto punto es dejar un legado. Un buen soldado de Cristo deja legado, deja discípulos, deja quien continúe con aquello que él empezó y que no terminó. Yo puedo ver que aunque el apóstol Pablo dijera, he terminado mi carrera y la he terminado con gozo, y por lo demás me está esperando una corona de justicia, no solamente Pablo está diciendo, ya terminó mi ministerio, ya terminó mi carrera, ya terminó el evangelio. No. El apóstol Pablo está diciendo que él terminó, le sobró tiempo aquí en la tierra para terminar aquello para lo cual Dios lo había llamado. Pero alguien tenía que continuar con aquello que el apóstol Pablo había sembrado. Y le vuelve a decir a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo 4, del versículo 8 en adelante, me llama mucho la atención. Porque el apóstol Pablo le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida ha llegado. Y mira estos tres verbos que el apóstol Pablo usa. He peleado. Subraya ahí, he peleado la buena batalla. Subraya lo segundo, he acabado la carrera. Y número 3, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual no solamente a mí me dará el Señor, sino todos aquellos que aman su venida. De alguna manera, el soldado debe de pasar la estafeta. Debe dejar sus armas con las que militó para que otros continúen trabajando en ella. Creo que el punto más importante del mensaje de esta noche lo vamos a encontrar en este último punto que quiero compartir con ustedes, pero va a ser un poquito largo. El soldado de Cristo utiliza armas poderosas. Este es el último punto. El soldado de Cristo utiliza armas poderosas. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Lo leo rápido. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y acabando todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podás apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, luchamos en una guerra espiritual todos los creyentes y todos los días. Tenemos un enemigo cobarde, invisible. Todos los ataques que se levantan en contra de nosotros son provocados por Satanás. El apóstol Pablo nos llama a usar cada pieza de la armadura de Dios para poder resistir los ataques del diablo y para poder permanecer firmes en medio de los mismos. Yo le voy a dar una breve reseña de cada una de las partes de las armaduras que el apóstol Pablo menciona aquí, que nosotros como buenos soldados de Cristo debemos de tener. El primero que el apóstol Pablo enseña es el cinturón de la verdad. Usted y yo debemos de conocer las estrategias del diablo. Dice el apóstol Pablo que no debemos de ignorar cómo trabaja el enemigo. Y lo primerito que el enemigo usa para poder debilitar a alguien y sacarlo del propósito divino de Dios, el diablo usa la mentira. Por eso el apóstol Pablo dice que nos debemos de ceñir con el cinturón de la verdad. Usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo como hijos de Dios debemos de amar la verdad, desear la verdad y caminar en la verdad. El título que se le da a Satanás es el padre de la mentira. ¿Por qué la mentira puede llegar a la mente, al corazón de una persona? Le oí hace muchos años al que fue mi apóstol, que ya falleció, le oí decir que ninguna semilla germina en una tierra que no está abonada. Una mentira puede prevalecer en la mente de cualquier persona, aún siendo cristiano, si esta persona tiene una mente y un corazón abonado para aceptar la mentira. ¿Y por qué va a aceptar la mentira? Porque no tiene el cinturón de la verdad. Es decir, que la mentira puede prevalecer hasta que llega la verdad. Usted y yo debemos de ser amadores de la verdad. Y deberíamos de decirle a toda esa gente que es hija del diablo, que son mentirosos. Deberíamos de decirle, ¿tienes pruebas de lo que me estás diciendo? No, a mí me lo contaron, entonces no me vengas a decirlo, porque no permitiré que ni mi mente ni mi corazón se albergue en mentira. Por eso me gusta mucho el Evangelio de Lucas, cómo empieza. Porque Lucas, escribiéndole a Teófilo, le dice, me he dedicado a escudriñar cada palabra que nuestro Señor Jesucristo y cada cosa que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso es que para mí el Evangelio que tiene más credibilidad es el Evangelio de Lucas. Todos los evangelios tienen credibilidad, no estoy menospreciando ninguno. Pero Lucas, especialmente el médico Lucas, se dedicó a escudriñar para transmitirle a Teófilo la verdad de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo.
Usted y yo debemos de ser amadores de la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? Segundo, dentro de la armadura que como buenos soldados debemos de usar es la coraza de justicia. La coraza es la que se pone en el pecho el soldado. Satanás a menudo ataca nuestros corazones. El corazón es el centro de nuestras emociones, la autoestima y la confianza. ¿Por qué no debemos de poner la coraza de justicia? Porque la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque si algo daña al corazón es la injusticia. Daña las emociones, daña la autoestima y daña la confianza también. La aprobación de Dios a nuestra vida viene a través de la coraza. Lo primero que Dios prueba es nuestro corazón. Lo primero que Dios pide a un cristiano es su corazón, diciéndole, hijo mío, dame tu corazón. Porque Dios sabe que de él mana la vida. Entonces el diablo trata de dañar nuestro corazón, de dañar nuestros sentimientos, nuestra autoestima, porque sabe que por ahí al debilitarnos pueden entrar enfermedades y matar, robar y destruir esa salud, esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Por eso nos debemos de poner la coraza de justicia. Y debemos de ser lo más justo que podamos, creer en la justicia, pero también practicar la justicia. Si no queremos que nos hagan injusticias, tampoco nosotros hagámosle injusticias a nadie. Lo tercero que el apóstol Pablo enseña sobre la armadura del cristiano es el calzado del evangelio de la paz. ¿Por qué no debemos de calzar con el evangelio de la paz? Porque el diablo quiere que pensemos que hablar de Cristo o predicarle a Cristo a varias personas es una tarea sin valor y es casi imposible. El diablo lo que quiere es que nosotros nos desanimemos y que veamos negativo el predicarle a Cristo a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Hasta nos pone en la mente y en el corazón, ese diablo nunca se va a convertir. Esa persona jamás va a venir a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que calzarnos con el apresto del evangelio, porque la Biblia enseña que todo lo que la planta de nuestros pies pisares será de nosotros, pero ponerle calzado al pie, eso es señal de autoridad para poder conquistar y para poder avanzar dentro del reino de Dios. Debemos de estar siempre con el calzado del evangelio de la paz, porque estaremos motivados, predicando a Cristo, viendo personas viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, viendo familias. La iglesia de Cristo no debe de dejar ese mandamiento, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y van a hacer sanidades, milagros y prodigios maravillosos. La cuarta armadura que el apóstol Pablo quiere que un buen soldado de Cristo tenga es el escudo de la fe. Y esto es bien importante, mi amado hermano. Yo sé que el pastor Daniel, Dios le dio la visión de poder ponerle en este tiempo de pandemia, predicando desde las plataformas del Zoom y de Facebook, le puso hogares de fe. Y gloria a Dios por eso.
Y bendigo a todos los pastores que han estado predicando hoy sobre la fe. Porque si algo está siendo atacada la iglesia de Cristo, es en la fe. Y si no usamos el escudo de la fe, mucha gente va a venirse al suelo y van a perder esta batalla. Lo que vemos también son los ataques en forma de insultos, de contrariedades, de tentaciones, pero la fe es como un escudo que nos protege de todos los dardos de fuego que el enemigo envía. La fe hoy debe de crecer más en nosotros. La fe es la que hace que agrademos a Dios. Muy claramente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando Pablo le habló a Timoteo de las 3 disciplinas del sembrador, del atleta y del soldado, recuerde, se le dijo que el soldado se disciplina para poder agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces la fe es la única que puede agradar a Dios. Y entre más firmes estemos en nuestra fe, más firmes estaremos, sólidos, con buenos cimientos doctrinales en nuestra salvación. Quinto, la quinta armadura que debe de usar un soldado de Cristo es el yelmo de la salvación. Usted sabe que el yelmo es el casco que usan los soldados. Ningún soldado debe de ir a la guerra sin el casco. Esto nos habla que Satanás, los ataques que está hoy enviando es a la cabeza, es a los pensamientos. Satanás desea que nosotros dudemos en este tiempo de Dios, que dudemos de nuestra salvación, que dudemos de las promesas que están escritas dentro de la palabra. El escudo de la fe nos va a poder ayudar para poder renovar nuestra mente. Pongámonos el yelmo de la salvación y entonces seremos transformados en nuestra manera de pensar. Y por ende vamos a ser transformados también en nuestra manera de actuar. Sexto punto. De la armadura de un soldado, la espada del Espíritu. Y mire qué interesante. Me gustaría que vaya notando estos pensamientos que voy a soltar. La espada es la única arma ofensiva en toda esta armadura que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no habló de flechas, no habló de lanzas. El apóstol Pablo habló de la espada. Y usted y yo simbólicamente sabemos que la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que hace la separación entre el espíritu y el alma. La espada es la única arma ofensiva que el apóstol menciona hoy para los buenos soldados en Cristo Jesús. Esa espada debemos de cargarla en todo momento y debemos de usarla en todo momento también. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová a Josué? Este libro, esta palabra de la ley, no se apartará de tu boca. Meditarás en ella de día y de noche. ¿Cuántos del ejército de Dios, cuántos soldados están caminando sin espada? Les viene una prueba, no tienen palabra para defenderse. Les viene una tentación, no tienen una palabra de vida para defenderse. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo aquí dice la espada del Espíritu. Y no solamente debemos de conocer la palabra, no solamente debemos de usar la palabra, debemos de saber que esa palabra es del Espíritu.
La letra escrita en la Biblia es logos, pero la palabra que tiene vida en la Biblia es el rema. Y el rema para mí es la palabra del Espíritu. Cuando el enemigo tentó a Eva, usó palabra. Cuando el enemigo tentó a nuestro Señor Jesucristo, usó palabra. Y el cristiano, el buen soldado, debe de tener hoy la palabra de vida. Debe de tener los remas. Debe de usar la palabra para poderse defender. Debe de usar la palabra para llamar a existencia las bendiciones. Debe usar la palabra para llamar a existencia la salud, la sanidad. Hay promesas de sanidad escritas en la palabra. Hay promesas de prosperidad económica, física y espiritual en la palabra, y tenemos que usar la palabra. Tenemos que declararla. Cuando viene un dardo a nuestra mente de que no recibiremos nada, usemos la palabra y usemos las promesas escritas, pero usando la espada del Espíritu. Esa espada no es tuya, esa espada no es mía. Esa espada es del Espíritu del Señor. Entonces, voy terminando la exposición, que yo sé que me llevé hoy más tiempo de lo común, pero creo que fue para bendición y edificación en su vida. Le dejo estos últimos pensamientos. Un soldado nunca trabaja solo. Un soldado nunca va a la guerra solo. Un soldado sabe que debe de trabajar en cuadrillas. Un soldado sabe que debe de trabajar en equipo. Un soldado sabe de que hay generales que dan las estrategias de cómo ir a las batallas. Un soldado pide consejo y un soldado se somete a las autoridades. Hay momentos en los que los soldados deben de huir, lo que le llaman retirada. Y por lo menos en la Biblia encuentro yo que, por ejemplo, José, como un buen soldado, él huyó de la presencia de la esposa de Potifar. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, le dice que huyamos de la fornicación, que huigamos de la idolatría. El apóstol Pablo termina diciéndole a su hijo Timoteo en el capítulo 2 y versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Así es que, mis amados hermanos, en esta noche yo quiero hacer una oración especial. Si el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, debemos de caminar como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Y si nos reclutó y nos llamó para poder ser soldados, disciplinémonos para que podamos ser buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcamos rangos, reconozcamos autoridades y seamos gente de orden y de disciplina, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo ejerzamos autoridad sobre las huestes demoníacas del diablo, pero no vamos a tener autoridad si no reconocemos autoridad y si no obedecemos a las autoridades. Este es un principio que debemos de saber. Si quieres que el reino de las tinieblas te obedezca, sométete a las autoridades del reino de la luz que Dios ha establecido y verás que tendrás autoridad. Hoy saludamos a todos los amados hermanos que nos han mandado bendiciones, que están aquí en el
por medio de la plataforma del Zoom. Saludo, mire cuántas personas nos escribieron. La verdad que no sé si nos dará tiempo, pero al hermano Luis Santana en Tlaxcala, un abrazo. A nuestra hermana Norma Ruano, Chatía, le mando 1000 bendiciones. A la pastora Carol Mancilla, un abrazo, pastora, gracias por contactarse con nosotros. A Johanna Ordóñez, un saludo, mi amada hermana, nuestra hermana Eva Salazar, bendiciones a nuestro hermano Edgar Reyes, Edgarito, qué gusto que te hayas podido conectar con nosotros, te mando un abrazo, 1000 bendiciones a nuestra hermana Marlene Corado, hermana, gracias por estar acá siempre con nosotros, bendiciones a Edwin Morazán, bendiciones amado al apóstol Josué, que ya en un tiempecito le voy a dejar el micrófono. Yo sé que hay algo grande y poderoso que Dios va a hacer. A nuestro hermano Walter Puló, un abrazo, Waltercito. A nuestro hermano Herbert Aragón, hasta Retauleu, bendiciones. Walter, a nuestra hermana Mariana Cabrera, muchas bendiciones. Sierva de Dios. A Jocelyn Fabiola López, gracias por estar conectada. Nuestro hermano Augusto Barbosa desde Stockton, California. La pastora Silvita Roa, bendiciones. A mi hijo Daniel, bendiciones. Nari Canizales, te mando un abrazo. A nuestra hermana pastora Carol, una vez más. Nuestro hermano Alfredo Pérez, bendiciones. ¿Quién más? Faustino, Joel, bendiciones a nuestra hermana pastora Lili Ríos, allá en Los Ángeles, California, Indio, para ser más específico, Indio, California, abrazos. Pastor Marcos Ramajo, qué gusto que te puedas conectar con nosotros, mi amado, te mando un fuerte abrazo. A nuestro hermano Huáscar Quesada, allá en Santo Domingo, República Dominicana. Un abrazo, mi hermano Huáscar, pastor, bendiciones. La iglesia Esencia en Stockton, gracias por estar conectados también. California, una iglesia bonita bajo nuestro ministerio. A nuestro hermano pastor Byron Vanegas, a nuestro hermano Raúl Morales, un abrazo. A mi sobrino Luis Pineda, bendiciones. A nuestra hermana Flor Delgado, mire cuánta gente se nos conectó hoy. Les bendecimos a Ana Flor Delgado, a Mercy Abigail, allá en Redwood City. Un abrazo, Mercy, a tu mami también. Un abrazo a mi sobrino Juan Daniel Quiñones. Te mando un abrazo, Dani. Te quiero mucho. También a, ¿quién más? Gerson Montenegro. Qué alegría, amado Gerson, que estés conectado con nosotros. Creo que también estás allá por Los Ángeles, California. Te mando un abrazo. Te recuerdo con mucho cariño, Gerson. A tu hermana Karen Aguilar, allá en Puebla. A Patrick Knox. Bendiciones. ¿Quién más? ¿Quién más? Se me van por acá. Mari Sánchez. Un abrazo, mi hermana Mari. ¿Quién más? A Whitpier. Bendiciones. A Carlos Medina Ramírez, hijo, allá en México DF. A nuestra hermana Elsa Castillo también. A mi hermano Rabí. Él radica aquí en Guatemala, pero es nacido en la India. Bendiciones. ¿Quién más? Bueno, yo creo que Margarita Cardoso también allá en el DF, en México. Un abrazo, mi hermana Margarita. Bueno, yo creo que son todos los que se conectaron. Samuel Domínguez, bendiciones, mi amado Samuel, y nuestra hermana pastora también, Amalia de Vanegas. Un fuerte abrazo, mis amados. Voy a hacer una oración pequeña para terminar la programación en Zoom, perdón, en Facebook, pero los que estamos en el Zoom podemos quedarnos
y también le voy a dejar un tiempo, Apóstol Josué, si Dios tiene una palabra para nosotros, aún para los que están en Facebook, no se desconecten. Aquí está el profeta Josué con nosotros. Yo sé que Dios nos ha hablado, yo sé que son momentos difíciles, pero que Dios tiene una palabra aparte del rema que nos dio hoy en esta tarde, noche. Dios tiene otra palabra para nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos presentándote delante de ti toda petición de cada uno de los que han estado conectados. Conoces cada necesidad, pueda ser familiar, pueda ser de salud, pueda ser económica, pueda ser espiritual, pero yo sé que tú eres todopoderoso y que tienes el control de todas las cosas y de todas las circunstancias que podamos tener todos los hijos de Dios. Yo vengo hoy en este momento, Padre, haciendo uso de la autoridad que me has dado, esa autoridad que le has dado a los ministros para que lo que atemos aquí en la tierra sea atado allá en los cielos. Esa autoridad, Padre, que nos das para que nosotros podamos ejercer dominio sobre las huestes del reino de las tinieblas y todo lo que se levanta en contra de los hijos de Dios. Hoy hemos hablado de los soldados y hoy hemos hablado de la armadura del soldado de Cristo Jesús. Y hoy hemos entendido que la única arma que tenemos y que podemos hacer uso de ella es la palabra. Y yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esa palabra que hemos dado es implantada en cada corazón de las personas que la han oído. Esa palabra produce y da fruto al 100%, en el nombre que es sobre todo nombre. Y con esa misma autoridad reprendo, cancelo y dejo sin efecto toda obra del maligno y todo lo que ha estado operando en hogares, en familias, en las finanzas, en la salud de muchas personas. En el nombre que es sobre todo nombre, hablo palabras en este momento de sanidad divina. Reprendo toda enfermedad, cualquiera que sea su nombre. Y hablo palabras de bendición, de salud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y llamo a existencia los poderes del siglo venidero para que se manifiesten en la vida de cada uno de los que están siendo ministrados en este momento. En el nombre que es sobre todo nombre. Apóstol Josué, si hay alguna palabra aún para los que están en el Facebook, te dejo este tiempo, y si alguien quiere recibir una palabra, continúe con nosotros. Hay una palabra de parte de Dios para su vida. Amén, amén. He estado sintiendo bien fuerte de parte de Dios, orar por bien fuerte, como usted decía, apóstol, por la fe de mucha gente. Yo sé que la fe está siendo probada de muchas maneras, no solo a nivel ministerial, sino con las ovejas. Yo sé que hay gente que ha sentido que se ha enfriado, hay gente que ha sentido que su corazón se ha alejado de Dios. Yo quisiera solo hacer una oración corta y empezar a profetizar. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte fortaleza en cuanto a la fe en cada uno de tus ministros, en cada una de tus ovejas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy venimos a proclamar, Señor, que tú eres su sustento, tú eres el que va delante de ellos, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, declaramos y profetizamos, Señor, que tú vas a traer, Señor, un nuevo tiempo para cada uno de ellos, Señor. Declaro y profetizo, Señor, que los mejores días y los mejores años están por venir. Yo sé que tu venida está cerca, Señor, pero el tiempo que queda, Padre, es el tiempo de tu amada, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de tus ministros, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, Padre, declaramos una palabra de bien, una palabra de bendición, una palabra de ánimo, Padre, para cada persona, para cada oveja, para cada ministro, Señor, que en algún momento se ha sentido solo, que en algún momento se ha sentido aún en medio de una tristeza, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque dice
dice el Señor. Este es el tiempo, dice el Señor, donde estoy haciendo volver tu corazón, dice el Señor, hacia mi corazón. Este es un tiempo, dice el Señor, entre tú y yo. Este es un tiempo, dice el Señor, aunque tú veas, dice el Señor, con incertidumbre el tiempo que estás viviendo, dice el Señor. Hoy quiero decirte que este es un tiempo de búsqueda. Este es un tiempo, dice el Señor, donde tienes que volver a levantar tu rostro, porque lo has tenido puesto, tu rostro, dice el Señor, en lo terrenal, en lo que acontece, en las noticias, dice el Señor. Pero tus ojos, dice el Señor, se han debilitado, tu corazón se ha debilitado, dice el Señor, por lo que te ha acontecido, por lo que le acontece a la tierra. Pero yo te digo, dice el Señor, es necesario que estas cosas pasen, porque dice Dios, vengo probando, dice el Señor, la fidelidad, vengo probando la resistencia, vengo probando la fe de cada uno de vosotros, dice el Señor. Ovejas mías, dice el Señor, soy yo el que ha proveído, soy yo, dice el Señor, el que ha permanecido fiel delante de vosotros, dice el Señor. Y hoy les digo, dice el Señor, estos son días en medio de mi presencia, estos son días, dice el Señor, para que yo vuelva a hablar a tu oído, para que vuelva a hablar a tu corazón, dice el Señor, porque por causa, dice el Señor, de la rutina de tus días, por la velocidad que llevabas tu vida, dice el Señor, por eso mismo yo he permitido muchas cosas, dice el Señor, para llamar tu atención, para que te vuelvas a enfocar en tres cosas, dice el Señor, en tu salvación, dice el Señor, para que te vuelvas a enfocar en esa salvación que te di, para que recuerdes, dice el Señor, que se pagó un sacrificio en favor de tu salvación. Número 2, dice el Señor, para que recuerdes que el sustentador, el que provee, soy yo, aún en los tiempos difíciles. Y número 3, dice el Señor, para que tu corazón se vuelva a tu familia, dice el Señor, porque en tiempos pasados rogaste por tu familia, rogaste por tus hijos, pues este es el tiempo, dice el Señor, que yo estoy trayendo para traer una restauración. Sharakanda, ramamazo, brakanda, etobroso, bracatarakanda. Puedo sentir en mi corazón bien fuerte que alguien estaba tomando decisiones que no tenía que tomar, y Dios te dice, no tomes decisiones a la carrera, no tomes decisiones precipitadas, dice el Señor, tus promesas están en mis manos, dice el Señor, no desistas, dice el Señor, a la fe que has tenido, no desistas, dice el Señor, a la perseverancia que mantuviste en unos días pasados, dice el Señor, porque has dicho, no veo a nadie que se me acerca, porque has dicho, no tengo un pastor, no tengo alguien que me bendiga. Pues Dios te dice, hoy tú tienes mi bendición, dice el Señor. Por eso te digo, resplandece tu rostro, dice el Señor, pero no tomes decisiones a la ligera, dice el Señor. No le hagas caso a tus pensamientos, porque tus pensamientos ahorita, dice el Señor, están descontrolados. Ordénalos, dice el Señor, y el Espíritu te dirá qué es lo que tienes que hacer, dice el Señor. Rakatara kanda y tobroso bracatara. Dios me muestra que está sanando a alguien con dolor de la columna. Veo cómo Dios está sanando a alguien ahí de la columna. Dios me dice, profetiza sobre esa columna. Yo profetizo sobre esa columna. Dios me muestra que está sanando a muchas mujeres. Dios me muestra que hay mujeres que han mantenido dolor de cintura, que han mantenido dolor aún de riñones. Dios me dice, declara sanidad. Yo declaro sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Shara kanda ramamazo ito broso bracatara kanda meto broso bracatara kanda. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios. Y rebebebebe esto bracatara que narananana ematobra sobra kanda ito broso bra. Dice Dios que hay gente que está conectada, que tiene familia, que está empezando a padecer del COVID-19, y dice el Señor, declara sanidad. Te he dado poder sobre tu boca. Yo declaro sanidad para todo síntoma de COVID ahora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Espíritu Santo, hay una unción bien poderosa. Hay mucha gente que está recibiendo presencia de Dios sobre cada gente, sobre cada corazón, sobre cada pensamiento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
Y Shobroso, tengo palabra, pero es para la gente que está en Zoom. Y Tobroso Prakatara Kanda. Pero es una palabra muy personal, así que creo que nos vamos a desconectar y nos quedamos con los participantes de Zoom. Shara Kanda, Rana, Nana, y Broso Brakanda.